A esta mesa, ustedes conocen el tema pobreza, marginalidad y políticas sociales. En primer término nos va a dirigir la palabra el padre Carlos Acaputo. Él es licenciado en Ciencias Sociales en la Universidad Gregoriana de Roma, profesor de la Facultad de Teología y del Seminario Arquidiocesano de Buenos Aires, vicepresidente de Cáritas Buenos Aires y responsable de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, que es la que está realizando esta jornada. Tiene la palabra el padre. Bueno, antes que nada, gracias a todos por estar aquí y en especial a los que nos acompañan, forman parte de esta mesa, que con mucha generosidad aceptaron participar. Yo voy a hacer una exposición donde plantearé una breve descripción de situaciones de pobreza o de marginalidad que vivimos, que son fruto también de la sociedad actual, de los sistemas políticos y económicos actuales, pero que también son frutos de nuestra libertad. Pero que están también, son expresión, se realizan también en nuestra ciudad de Buenos Aires. Después trataré de ver desde dónde nosotros como Iglesia asumimos la tarea de hacernos cargo de estas situaciones y después algunas breves palabras con respecto a estas situaciones y las políticas sociales, que, como diré posteriormente, lo vamos a dejar acá en manos de los expertos que nos acompañan. Cuando Monseñor Bergoglio, nuestro obispo, nos convocaba a estas jornadas, en su carta citaba un texto de Juan Pablo II, en el cual nos invita a ejercer el amor tierno y efectivo hacia nuestros hermanos que sufren, manifestado con la misma delicadeza que merece el cuerpo de Cristo, y acercarnos con generosidad hasta las nuevas fronteras del sufrimiento. Este es nuestro desafío. Estas nuevas fronteras del sufrimiento, de las cuales habla el Papa, tienen rostro, no son un concepto. Son personas que viven en nuestra ciudad, que viven en nuestro país, que están en el mundo. Y esto lo queremos decir con fuerza, porque es lo que Juan Pablo II quiere marcar, señalar, cuando dice cada hombre y todo el hombre, y todos los hombres. Un solo hombre tiene la misma dignidad que un montón de hombres. Y justamente desde ahí es que nosotros no podemos aceptar la exclusión, ni la marginalidad, ni la pobreza. Después le van a repartir, si todavía no lo hicieron, una hojita. Pues ya después se la van a dar, ya la tienen, bien. Donde por un lado hay un croquis
de lo que significa el tema de la pobreza en nuestra ciudad. Yo no voy a entrar en datos de esa naturaleza, simplemente es un elemento informativo que nos parecía bueno tenerlo para descubrir que también en Buenos Aires tenemos un sur, tenemos un sur, ¿eh? Y que este sur no es responsabilidad de este gobierno solo, de este gobierno anterior, de los que lo precedieron, es responsabilidad ante todos, de todos nosotros, de todos. ¿Eh? Y que de alguna manera entre todos, la sociedad civil, aquellos que gobiernan esta ciudad, tendremos que ir buscando los mecanismos, las mediaciones, los instrumentos para poder dar una respuesta adecuada. Pero tenemos una realidad que tenemos que afrontar. Aquí la tenemos señalada. Decimos que para nosotros estos rostros son nuestra familia sin trabajo, condenadas a una pérdida creciente de su calidad de vida en el marco de procesos que en ocasiones llevan a un brusco descenso de la calidad de vida, cuando no a la exclusión social. La desocupación, la subocupación, deben ser enfrentadas como el principal problema que afrontamos los argentinos. Una familia sin trabajo está seriamente afectada en su dignidad humana y en sus funciones esenciales. La problemática del desempleo es una tragedia contemporánea y para enfrentarla tenemos que agudizar nuestra imaginación. No parece que en este plano baste con tener una economía ordenada. Es necesaria que la economía esté colocada al servicio de esta necesidad esencial de las familias, de vivir de su propio trabajo y de no recibir como caridad lo que les corresponde por justicia. Fíjense que cuando elaborábamos esto, no teníamos presente nada de lo que se dijo hasta acá, en este encuentro. Sin embargo, se va dando como una coincidencia en la reflexión, en la necesidad. Estos rostros son también nuestros hermanos que no tienen vivienda, o no tienen vivienda digna. Nuestra ciudad no es ajena a esto. Como otras grandes ciudades del mundo, a la realidad de los sin techos, es una realidad. Las personas que duermen en las plazas, los subterráneos y hasta los atrios de nuestras iglesias. Son un número pequeño, pero significativo, de hermanos nuestros que han perdido toda esperanza de poder construir su futuro y a los que hay que acompañar, auxiliar. Las casas tomadas son una realidad significativa en nuestra ciudad que requiere la aplicación de soluciones integrales. Constituyen un llamado de atención. La sobrevivencia humana requiere del cobijo, tanto como el alimento. Si no lo encuentro naturalmente, como alguna vez tuviera que hacerlo la propia familia de Nazaret, me lo procuro de cualquier manera. No son de solución posible, pero requiere a nuestro juicio trabajar con imaginación creadora para hacerlo con respeto y participación, en base a decisiones compartidas con los vecinos. En algunos casos serán procesos de renovación urbana, en otros exigirán nuevas construcciones de vivienda. En todos, la voluntad cierta de avanzar significativamente
en la superación de un problema que es estructural y significativo. Esto debe ser y es una responsabilidad concreta del Estado en sus distintos estamentos, pero también de las organizaciones civiles y, naturalmente, también de la Iglesia. Estos rostros son los migrantes, distribuidos en distintas zonas de la ciudad, pero fundamentalmente en el sur. Las villas, los conventillos, los hoteles basuras son parte de esta realidad. Nuestra ciudad ha recibido históricamente contingentes de inmigrantes. En algún momento de nuestra historia, la mayoría de los habitantes de la ciudad eran extranjeros. Fueron nuestros ancestros que nos dieron esta conformación, en gran parte europea, tanto en el diseño arquitectónico y administrativo, como en nuestras culturas y tradiciones. Se le suman a esta historia los migrantes internos de comienzos de siglo y mediados de siglo, que también le fueron dando y le van dando una característica particular. No sería bueno que la xenofobia reemplazara la generosa convocatoria de nuestra Constitución Nacional, en su preámbulo, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Son también los rostros de los niños y adolescentes que afrontan también situaciones difíciles. Algunos son chicos en situación de calle, son excluidos o autoexcluidos de sus hogares en los que han convertido la calle, con sus grupos de chicos marginados, en el hábitat de tantos chicos. Con ellos hay que buscar la forma de construir una respuesta que constituya una verdadera alternativa a la cultura de la calle, a esa cultura que se expresa en la dureza de las condiciones de sobrevivencia, en la violencia, en los tráficos ilegales. Se trata de construir una racionalidad de la paz que integre sin agredir. Nos preocupa una adolescencia en conflicto que se expresa entre agresiones realizadas y agresiones recibidas y que muchas veces recibe como respuesta no la intervención de la política social, sino la dureza de la represión. También en este plano se requiere entonces construir una metodología social y pastoral de resolución de conflictos. Estos rostros son nuestros abuelos. Buenos Aires es una ciudad en avanzado proceso de envejecimiento. Nuestra población mayor de 65 años supera ampliamente la media nacional. 1 de cada 6 o 7 habitantes de esta ciudad reúne la condición de anciano. La ancianidad tiene requerimientos de salud, pero también de afecto y de reconocimiento social. El problema supera holgadamente el campo de lo geriátrico o lo gerontológico para proyectarse en una perspectiva cultural. Solamente desde la aceptación y la valoración de la ancianidad podremos revalorizar su papel en la familia y en la sociedad. Son también las personas con discapacidad, afectadas sensiblemente por la indiferencia y el olvido de muchos estamentos de nuestra ciudad. En este plano es importante el diálogo y la cooperación entre las estructuras de la política social del Estado, las asociaciones solidarias del campo de la discapacidad y la pastoral específica de la Iglesia. Son también estos rostros los que viven en la angustia de no saber
si se les desquebraja su salud o si algún miembro de su familia la pierde, no sabe cómo lo va a solucionar el no tener la asistencia médica necesaria. En este sentido, nos parece indispensable la tarea y misión del hospital público y de un modo especial el apoyo que desde los hospitales públicos se hace en las zonas más necesitadas de nuestra ciudad a través de los centros de salud. De que un modo especial yo quiero, digamos, decirlo acá públicamente, creo que prestan un servicio de primera magnitud. Nos preocupa las políticas de arancelamiento hospitalario. Es importante ver los centros periféricos y en las redes barriales y solidarias el marco esencial de prevención que requiere una concepción comunitaria de los servicios de salud. El SIDA y la drogadicción son nuestro rostro. Constituyen desafíos de nuestro tiempo que debemos asumir sin falsos prejuicios. Para la Iglesia, experta en humanidad, nada de lo humano le es ajeno. Toda forma de indiferencia, rechazo o discriminación no es cristiana ni tampoco evangélica. Fortalecer la presencia de la educación y la acción preventiva en las áreas en situación de pobreza. Consolidar lo mucho de bueno que viene aportando el hospital público y valorar también en el plano salarial el aporte de los profesionales del área de salud parecen líneas de trabajo que los técnicos deben promover y los políticos concretar en esta área estratégica fundamental. Todos estos rostros sufrientes y tantos otros son el fruto de nuestro pecado personal y de las estructuras de pecado que generamos, de una visión y práctica de la política, de la economía y de la organización social en general desvinculadas de la verdad sobre el hombre y su destino trascendente, de quien son creación y hacia quienes deben orientarse, de un ejercicio de la libertad desvinculado del bien común, de la dimensión social de la persona humana y fundada en una perspectiva individualista, economicista, egoísta y hedonista de la vida. Son el resultado de la falta de equidad y solidaridad en la distribución de la riqueza, de un proceso de pauperización que da lugar al surgimiento de los nuevos pobres y de una dinámica de exclusión y de participación de la vida social de aquellos que no son considerados eficaces y exitosos, de una cultura, llamémosla, de la no integración. Toda cultura de la no integración provoca un hecho social grave, la pérdida de la esperanza y de las grandes perspectivas, es decir, de sentido. Le quita a cada hombre y a la sociedad la posibilidad de ser artífice de su propio destino y de contribuir con su riqueza a la construcción de la subjetividad de la sociedad o de la sociedad toda. Desde su acción pastoral con los más necesitados, como respuesta al proceso de exclusión, a esa cultura de la no integración, la Iglesia propone con Juan Pablo II la cultura de la solidaridad.
se trata de ir creando estructuras solidarias que, además de encarar las urgencias del momento, vayan ayudando a reconstruir la comunidad, la subjetividad comunitaria y la esperanza colectiva. Hay que ir creando un nuevo ámbito en el que se intenten nuevas formas de organización comunitaria. Los laicos, especialmente, deben hacer surgir y crecer estas organizaciones. Tendríamos que decir, basta de lo anónimo. Yo agregué esta mañana, mientras releía la charla, lo anónimo, ¿no? No a lo anónimo. Y justamente hoy en la conferencia anterior se tocó también ese tema, ¿no? El tema de lo anónimo. Es necesario que sepamos visualizar en cada comunidad cristiana a nuestros hermanos necesitados ocultos. Es el tema de la invisibilidad de la pobreza. La miseria es pudorosa, se esconde. Hay que salir a buscarla. Tenemos que ser como el samaritano, que se hizo cercano al hombre que estaba tirado. Vio y se hizo cargo de lo que vio. Por eso tenemos que dejar la indiferencia y pasar a hacernos cargo del hermano. Esto mismo es lo que hizo Cristo con nosotros, con cada uno de nosotros. Se abajó, se hizo carne. Asumió nuestra naturaleza, asumió nuestra realidad y desde ahí nos redimió, desde ahí nos dio la esperanza. Este es el camino de nuestro trabajo pastoral con toda mujer y hombre marginado, cualquiera sea la marginación de la que se trate. Hay que salir al encuentro, buscarlo con ternura, simplemente porque fuimos buscados primeros. Es esta espiritualidad la que debe animar toda nuestra acción como iglesia. Es desde ahí, desde donde nosotros trabajamos. La iglesia no es una ONG, la iglesia no es un movimiento social. La iglesia cree que en el pobre ella se encuentra de una manera particular con su mismo Señor, y que si sabe hoy descubrirlo en la humanidad de la carne del hermano, mañana tendrá la dicha de contemplarlo en su gloria, según aquella palabra de Jesús: venid benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino, que estaba preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, era forastero y me hospedaste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a ver. Y agregamos, en ningún momento del Evangelio, cuando Jesús dice esto, agrega la palabra injustamente. Es la realidad con la cual se identifica a Jesús. No si estuvo en la cárcel, lo voy a visitar porque robó y no robó. No, estaba en la cárcel, ese es el hecho. Este es el hermano, con este se identifica a Jesús. Es desde esta perspectiva que la Iglesia asume su compromiso con y desde los pobres, haciéndose cargo, a fin de poder servir al pobre
en el pobre a su Señor como Él merece, la Iglesia enseña a su vez a todos sus hijos actitudes de misericordia hacia cualquier tipo de necesidad, de manera efectiva, de modo que el sentimiento siga a la actividad programada y eficaz. Según el ejemplo de Jesús, que compadecido de la muchedumbre de los hombres, la instruía, la curaba, le daba de comer, le enviaba evangelizadores. Antes de hacer un aporte sobre el tema de las políticas sociales, yo quería leerles unos textos de Juan Pablo II que están del otro lado de la hojita. No lo voy a leer, quédense tranquilos, así aceleramos. Pero ustedes llévenselo y medítenlo. Simplemente de allí quiero señalar esto. El llamado que Juan Pablo II hace desde el pensamiento social cristiano a hacernos cargo de la realidad y de un modo particular de la realidad de los más pobres y necesitados. Y de algo que pone como ejemplo, y es, como venimos escuchando ayer y también lo veíamos hoy, la Iglesia fue generando a lo largo de la historia mediaciones para poder responder a la dignidad del hombre y expresar esa dignidad. Las congregaciones religiosas, por citar un ejemplo, en la Iglesia, fueron transmisoras de cultura en la sociedad y fueron las que se hicieron cargo cuando el Estado no hacía educación de educar a los pobres, cuando el Estado no se encargaba de asistir a la salud de los más pobres, hacerse cargo de la salud de los más pobres. Y podríamos citar un montón de ejemplos. Hoy, la Iglesia, nosotros, el pueblo fiel de Dios, tiene que hacerse cargo y ser capaz de generar desde esa comunión profunda con su Señor respuestas a estas necesidades. Eso significa hacerse cargo. Lo que decía Nieves Tapia, ¿no? Si de pronto hubo alguien que tomó una responsabilidad, vendió lo que tenía y generó una respuesta. En ese sentido me parece que una respuesta que surge de un convencimiento personal y de una actitud de fe. En principio, también debemos decir que lo específico de la acción eclesial, entonces, no estará tanto en el contenido material de su actuación como en las motivaciones desde donde se hacen las cosas, teniendo claro que nuestro fin es la evangelización. Y de esa perspectiva, nos decía ayer el padre Gera, la evangelización de la cultura y los pobres son como dos líneas fuerzas sobre las cuales la Iglesia tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque allí está la reserva moral de nuestro pueblo. Y la reserva moral de nuestro pueblo, dice Juan Pablo II, fundamental, entre otras, es su fe y su solidaridad. O sea, hay que recurrir a la solidaridad de la gente. Con las inundaciones lo hemos visto. Y hay otro montón de ejemplos. De esta forma, las comunidades cristianas deben poner de manifiesto y contribuir al paso de una cultura de la no integración a la de la solidaridad. Decimos también que cualquier estrategia para nosotros de lucha contra la pobreza que pretenda ser completa tiene que darse en tres ámbitos: la asistencial, el de la promoción y el de cambio de estructuras. Las acciones asistenciales se proponen para paliar los efectos sin preocuparse de las causas, es lo inmediato. Son, si se quiere decir así,
tan solo remedios, pero remedios necesarios, porque el hambre no puede esperar. De nada serviría trabajar para la transformación de las estructuras socioeconómicas injustas si al mismo tiempo no se ha previsto una política del mientras tanto. Decimos entonces que la asistencia se preocupa de paliar los efectos sin atender de momento a las causas. La promoción se preocupa ya de atacar las causas de la pobreza, concretamente aquellas que radican en la misma persona. Y el cambio de estructuras, por fin, se preocupa de aquellas causas de la pobreza que no radican en la persona misma, sino en la sociedad. Se abre aquí y se desarrolla desde aquí la acción de la pastoral social. Como parte de ella, también la acción de Cáritas y de tantos que desde la Iglesia trabajan en las distintas áreas de nuestra ciudad para poder atender a los rostros sufrientes que estuvimos describiendo y de los cuales esta tarde en los talleres vamos a hablar. Unas palabras a las políticas sociales. Las políticas sociales, de las que seguramente nuestros panelistas reflexionarán con mayor profundidad, podemos decir, son el eje por donde pasa una concepción solidaria de la sociedad y del lugar que ocupa el hombre para esta sociedad. Estas pueden servir para distribuir con mayor equidad el ingreso y el poder social, como para consolidar los problemas que pretenden solucionar. Es decir, dar marcos de contención. Lo que estamos planteando es, nos parece que tiene que ir más allá de los marcos de contención. Tienen que promover, tienen que dignificar. Dos aspectos señalo para tener en cuenta a la hora de formular políticas sociales, que estén orientadas no solo a contener, sino al desarrollo integral de los ciudadanos, y que contribuyan a la construcción del tejido social, sirvan para integrar al conjunto de la sociedad. El sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Por eso hay dos ejes fundamentales que deben tenerse en cuenta al asignar el gasto público y formular las políticas, el gasto público social y formular las políticas sociales. La racionalidad, es decir, las estructuras y mediaciones que se van a utilizar, y la reducción de las desigualdades sociales, es decir, el tema de la equidad. La actitud de la Iglesia en la sociedad civil con aquellos que les toca asumir y tienen la responsabilidad de conducir la sociedad civil, el Estado, tiene que ser en este sentido una actitud de diálogo, de participación y de colaboración. El sentido de este encuentro, el sentido de este panel es ese. Muchas gracias.